Trae la fe. Un breve resumen por si alguien no está enterado. Pues en este curso de aquí, en esta misma aula, no mentira, no fue en esta aula, fue en Bucaramanga, pero era el mismo curso, di una charla que era en realidad la conclusión de una charla anterior, digamos así, de una charla teórica sobre la misa nueva y una charla práctica, es decir, ¿qué hacemos con la misa nueva? ¿Vamos, no vamos? ¿Por qué hay que asistir? ¿Por qué no? Etcétera. Esa charla, la segunda, la práctica, yo la había subido a nuestro canal, creo que sin querer me quedó en pública. Normalmente las charlas de este catecismo son privadas, se pasan boca a boca si alguien las quiere pasar, pero no quedan en internet. Esa charla se ve que se me escapó, quedó pública, ahí no pasó nada porque fue como en junio del año pasado, no sé si alguien se acuerda. La cuestión es que después de mucho tiempo, otro canal amigo de la fraternidad toma ese video y lo publica en su propio canal que tiene una difusión mucho más grande. Y entonces, el video que en mi canal, y eso me dio rabia, tenía 1400 vistas, en el otro tenía 12.000. Entonces, ya youtuber. y para colmo, le puse un título que es, que no es el título que yo le había puesto. Dice, la misa nueva es la bastardización de la misa de siempre, una cosa así. Digamos, el título no es mentira, es real. Pero, digamos, cuando uno quiere ayudar a la gente, no es lo mejor tirarle una frase así de dura en la cara desde el vamos. Es como que ya esperar el final del video, por lo menos, para decir eso, ¿no? Y además le habían puesto un cartel, una imagen que era del nuevo orden mundial y qué sé yo qué, con lo que ya para colmo lo metían a todos en la bolsa de los locos, decían estos locos. Era completo. Entonces, y esa charla, ya digo, se hizo viral. Y le llegó a un sacerdote bueno, buen cura, digamos así, pero que celebra las dos misas. Es un cura, digamos así, no es eclesia de él, pero por ahí anda. Peor en realidad porque él celebra misa nueva cuando toca, dice que una es más solemne que la otra y nada más, no hay una diferencia. Pero la cuestión es que este cura, claro, se ve que muchos de sus fieles empezaron a ver mi charla y se volvieron en contra, y entonces... más que objeciones, realmente hay una calentura acá atrás que es impresionante. O sea, en cada 3 frases se nota que está muy enojado. Y lo entiendo, porque me vio cara de lobo y echó todos los palos que pudo. Bueno, es normal, es parte de lo que hace un sacerdote. Pasa que está equivocado. Entonces, más allá de la calentura, que se la disculpo, se la entiendo y hasta me causa gracia, lo que voy a hacer es responder un poquito a las objeciones que él pone contra la misa. Ya digo, este video lo voy a grabar para distribuírselo a los que quieran. No sé, tal vez algún día se lo pase a él. Voy a esperar que se le bajen un poco los ánimos. Realmente me interesaría porque le estoy tratando de responder, digamos así, teológicamente. Que realmente es muy fácil, ¿no? No tiene mucha dificultad cuando uno ha estudiado teología y filosofía, ¿no? El tema está que bajar eso al lenguaje de los fieles, porque también me interesa que ustedes se den cuenta que esas objeciones no valen nada, puede quedar algo intermedio que no sirva ni para teología ni para los fieles porque no entienden nada. O sea, vamos a intentar. Entonces, voy a leer. Primer error, bueno, el primer error no vale nada, pero se lo leo. La misa tradicional, la misa católica, ahí me está citando a mí. No estoy distinguiendo, son la misma. La misa católica, la misa tradicional es la misa de la iglesia. Y ahora viene el comentario de él que dice que yo estoy cometiendo un error. El padre Bianchetti identifica la misa católica con la misa tradicional y lo enfatiza diciendo que es la misa de la iglesia. Nosotros nos preguntamos, ¿sabe este sacerdote que en la iglesia hay muchos ritos? Romano, bizantino, copto, mozárabe, malabar, maronita, ambrosiano. Y que por ende no se puede decir que tal o cual rito es la misa católica y por ende la misa de la iglesia. Claro, él piensa que yo estoy distinguiendo ritos de la iglesia. Yo no estoy distinguiendo ritos. Yo estoy distinguiendo definiciones de la misa. Todos los ritos católicos, que es cierto, hay un montón de ritos católicos, liturgias que vienen de distintos apóstoles. La nuestra, la romano, viene de San Pedro, pero hay otros apóstoles que tuvieron variaciones de lo mismo. Todos coinciden en la definición de la misa que fue declarada de modo dogmático en la sesión número 20 del Concilio de Trento. La misa es un sacrificio. Y el que diga que es una cena, será anatema. O sea, yo estoy juntando misa católica en todas las misas que expresan fe católica, que responden a la definición de la misa. Y pongo del otro lado de la balanza a una misa que la definición misma que dan en la Institutio Generales del Misal Romano dicen, se las leo textualmente, ¿cuál es la definición de la nueva misa? La cena del Señor, o misa, es la asamblea sagrada o congregación del pueblo de Dios reunido bajo la presidencia del sacerdote para celebrar el memorial del Señor.
Y esto es horrible. De ahí que sea eminentemente válida, cuando se habla de la asamblea local de la Santa Iglesia, aquella promesa de Cristo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso es el punto número 7 de la Institutio Generalis Missalis Romana. Cuando se publica el ordinario de la misa, se publica un texto con la autoridad, digamos así, del Papa, que explica el misal nuevo. ¿Por qué el misal nuevo y qué condición? Ese texto número 7 es formalmente herético, eso es formalmente herético, literalmente es formalmente herético, y tanto fue así que el mismo Papa se asustó y dijo, no, esto hay que cambiarlo. Pero cambiaron la definición de la misa en el papel y la misa no se cambió nada. Es como cambiar los planos del edificio una vez que el edificio está construido. Mi hijo, el edificio responde a esa definición. Responde a esa definición. Esa misa no es católica. No es católica. Es lo que yo estoy haciendo, estoy separando las misas que responden a la definición de sacrificio, tal como fue definido dogmáticamente en la sesión 20 del Concilio de Trento, y la misa que me la definieron de una manera protestante, que es la misa nueva. Y eso no es mi opinión particular. Eso, ya digo, por citar una persona, el cardenal Ottaviani, que fue secretario de la Inquisición en su momento, después quedó como prefecto, es decir, el jefe, o ahí no me acuerdo si era prefecto o prefecto, el jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Eso significa, soy el mejor teólogo de la Iglesia, delegado por el Papa para juzgar cualquier asunto de la fe. Cualquier asunto de la fe me toca a mí. O sea, no es un cualquiera. Y él, le cito lo que dice, no sé si lo tengo acá. Se aleja, dice que la nueva misa se aleja de modo impresionante, tanto en conjunto como en detalle, de la teología católica de la Santa Misa, tal como fue formulada por la sesión número 20 del Concilio de Trento, que al fijar definitivamente los cánones del rito, levantó una barrera infranqueable contra toda herejía que pudiera atentar a la integridad del misterio. Es decir, Trento definió lo que era la misa contra los protestantes, y esta misa está muy lejos de esa definición de Trento. Impresionante, tanto en conjunto como en detalle. Y eso lo está diciendo el mejor teólogo de la Iglesia en ese momento. O sea, y no estoy diciendo yo como juicio particular, evidentemente el Papa creía, o el Papa anterior, o ese, no me acuerdo quién lo puso, creía que era el mejor teólogo del momento. Entonces, bueno, realmente misa católica por un lado, misa nueva por el otro. Sí. Sea el rito que quieran tomar. Segundo error del padre Bianchetti. Bianchetti trata de explicarles a sus alumnos la distinción canónica entre validez y licitud. La explicación es muy rara, dice él. Dice que la licitud supone la observancia de leyes eclesiales, pero agrega que esas leyes dependen de la naturaleza de las cosas, olvidando que la mayoría de las normas litúrgicas son convencionales y no naturales, aun si muchas de estas convenciones las hubiesen fijado los apóstoles. Es cierto lo que dice, la mayoría de nuestra liturgia es convencional, y eso se ve evidente al haber variedad de ritos. Porque los ritos, por ejemplo, mozárabe, tienen ritos distintos que los ritos nuevos, aunque hayan venido por los apóstoles, son convencionales. Si vinieran de Cristo, no podría haber ritos distintos, pero los hay. Ahora, ¿cuál es el problema que no está viendo este padrecito? Es que los ritos son una determinación de una ley divina. O sea, lo que está claro que la misa no puede cambiar es que no puede dejar de ser un sacrificio. Y yo tengo que expresar eso, lo puedo determinar como yo quiera, convencionalmente, pero tiene que expresar eso. Y si deja de expresar eso, no es la misa, es otra cosa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que él está perdiendo de vista. La misa nueva ya expresa otra cosa, como vimos en el cambio de definición. ¿Sí? Entonces no me voy a perder mucho en esa objeción, que tampoco vale mucho. Le enoja también, dice, que yo digo que expresa la fe protestante. La misa no expresa la fe protestante. Y él dice, ¿sabe este padre que los protestantes no tienen fe? Digamos, primero que sí tienen fe. ¿Qué está diciendo? La fe puede ser sobrenatural o natural. Cuando ustedes aprenden de niños matemática y les dicen que la fórmula de qué sé yo qué, del círculo o del perímetro del círculo es pi por diámetro, pi por diámetro, ¿verdad? Que le dicen que la fórmula del círculo es esa, pues yo creo que un niño no es capaz de entender del todo lo que está pasando. Bueno, puede ser que esa fórmula sí, pero hay más complejas que tocan. El niño lo cree por fe, porque el que está delante sabe de lo que está diciendo, entonces yo le creo y alcanzo ciencia por fe. La fe es uno de los modos de adquirir ciencia, pero de modo natural. También está la fe sobrenatural. De hecho, yo me pregunto, ¿por qué los demonios? No puedo decir que los protestantes tienen fe si los demonios tienen fe. Fíjense en la epístola de Santiago, los demonios creen y tiemblan. Creen con fe natural y tiemblan. Bueno,
Pero ya digo, esta objeción va más con calentura que con argumentos. ¿Quién en su sano juicio puede afirmar que la misa nueva celebrada ad orientem, es decir, misa nueva en vez de mirar a los fieles mirando a la cruz, celebrada ad orientem y en latín por la congregación St. John of Cancius, o la misa nueva dicha por Fray Pierino, hijo espiritual del Padre Pío que lee las almas, por poner dos ejemplos gráficos? ¿Quién en su sano juicio puede afirmar que eso expresa la herejía protestante? Nadie salvo un ideólogo, pero la ideología nubla el juicio. Digamos, él está diciendo la misa nueva súper bien celebrada tiene que ser buena. ¿Quién va a decir que eso expresa la fe protestante? No, mi hijo, los textos expresan la fe protestante, y bancátela, te guste o no te guste. O sea, un rito se juzga por los textos y por las explicaciones que dio el que lo escribió. O sea, si yo quiero entender un pasaje de un texto de un libro, tengo que preguntarle al escritor. Si yo quiero entender cómo se debe celebrar la misa nueva, lean lo que dijo el que escribió la misa nueva, que fue Burnini. Y él habla clarísimamente. Se ha tratado de quitar de la liturgia católica todo aquello que pueda ser siquiera sombra de tropiezo para los hermanos separados, textualmente Burnini. ¿Qué significa? He recortado de la liturgia católica todo lo que le pueda molestar a un protestante. ¿Qué quedó? Y lo único que era protestante de lo que quedó, de lo católico lo saqué. Es como agarrar el credo y sacarle la parte de que dice virgen. Y bueno, te quedó un credo que puede rezar un protestante. Es lo mismo que un credo protestante. Ya no es el credo católico. Y de hecho, que la misa es esencialmente ecuménica, lo dice el fabricante, lo dice Burnini. Era la intención de Pablo VI. Yo les he citado en la charla de la misa lo que decía Jean Guiton, que era amigo íntimo de Pablo VI, era un periodista. La intención del Papa Pablo VI con respecto a lo que se llama comúnmente la misa era de reformar la liturgia católica de tal manera que casi debía coincidir con la liturgia protestante. Casi debía coincidir con la liturgia protestante. Había en el Papa Pablo VI, sigue diciendo Jean Guiton, una intención muy ecuménica de eliminar, o al menos corregir, o al menos ablandar aquello que era muy católico, en el sentido tradicional, en la misa, y repito, de aproximar la misa católica a la misa calvinista. O sea, es alguien que está tratando, que conoce íntimamente a Pablo VI y te está diciendo cuáles eran sus intenciones. Y estaba a favor de Pablo VI, no estaba en contra. Ojo, Jean Guiton estaba a favor de Pablo VI. También es confesión de los protestantes que dicen, ahora podemos celebrarla. O sea, quedó lo que nosotros... Y más, hay protestantes que dicen, no me acuerdo del texto, no la puse la cita, pero dicen, ya han dejado de lado aquello que nosotros creíamos que era la doctrina católica. Como ya no expresa más la doctrina católica, ellos piensan que nosotros ya no creemos más en la doctrina católica. O sea, ellos sí se dan cuenta, pero nosotros no. También, repito, la queja también que no la voy a repetir, del cardenal Ottaviani que les dije antes, y también es el juicio de Monseñor Lefebvre, y lo digo porque el padre que se ve que no conoce mucho la fraternidad, dice, por favor, superiores, callen en la boca, porque está diciendo cosas que ponen escrúpulos, hablando a los superiores de la fraternidad, como si no conoce la posición de Monseñor Lefebvre. Y leo a Monseñor Lefebvre. Aunque la misa sea válida, decía Monseñor Lefebvre, aunque no sea sacrílega, o se dijera en latín, fue reformada según los principios ecuménicos y protestantes. Poco a poco va transmitiendo un espíritu protestante. Pierde su carácter místico y sobrenatural y de jerarquía y realeza. Ya no tiene su carácter dogmático, expresivo de nuestra fe católica. Es pues peligrosa, sobre todo si se asiste a ella con regularidad. Disminuye y corrompe la fe lenta pero seguramente. No se puede, pues, asistir a ella, sino raras veces y por motivos graves, como ya habíamos explicado, procurando evitar todo lo que nos obligara a algunas concesiones odiosas, como la comunión en la mano, o de pie, o participar activamente en las lecturas. En esos casos se puede leer la misa en el misal antiguo y unirse de corazón a las verdaderas misas que se celebran en el mundo. Bueno, simplemente para decirle que era la posición de Monseñor Lefebvre y que no me la inventé yo. Igual eso creo que ya le quedó claro después de todos los artículos que salieron contra el pobre. Lo bombardearon de todos lados. 5. Bianchetti admite que muchos sacerdotes celebran el Novus Ordo y consagran válidamente. Sí, es cierto. Pero dice que la mayoría de las veces los fieles salen angustiados de la misa nueva, pues dudan si hubo o no consagración. Esto es mentira. ¿En qué fuente se basa para afirmar esta estadística litúrgica? Sin ningún sondeo, siquiera al censum lo avala, sabe que mentir es pecado.
Digamos, sí, yo no estoy hablando de los fieles que van a misa, estoy hablando de mis fieles que van a misa y tengo un sondeo, yo los conozco. Yo sé que los fieles que se acostumbran, por poco que hayan llegado, que se acostumbran a la misa tradicional, cuando van de nuevo a la misa nueva es un golpe en el pecho, una patada ahí, ¡ta! Dicen, ¡ay, qué horror! ¿Qué hago? No sé qué, ¿será que consagra? ¿Será que Cristo está ahí? Porque lo tratan como si nada. Sí, vuelven angustiados, como vuelven angustiados de una confesión moderna cuando van a confesarse con un sacerdote que les dice eso no es pecado. Sí, yo conozco a mi fiel, ¿sabes? Que él está hablando, no entiende lo que yo digo. En pocas palabras, otro error. Bianchetti, con toda vehemencia y claridad, afirma que la misa nueva puede ser válida o inválida y que para ser válida requiere que el sacerdote tenga fe eucarística. De modo tal que si no tiene fe, no es válida, ya que la carencia de fe ipso facto, es decir, automáticamente, según Bianchetti, le impediría tener la intención que se requiere para consagrar. Él me dice como objeción que si yo digo que el sacerdote no tiene fe, no consagra. No, no es cierto, yo no digo eso. De hecho, no lo digo. El ipso facto es automáticamente, inmediatamente, no consagra. Pero sí hay una relación muy estrecha entre fe y consagración. No es directa, es decir, que no es que necesariamente si falta la fe no va a consagrar, pero hay una relación de que muy fácilmente si falta la fe no consagra. Y ahí me cita Santo Tomás, y tiene la parte como más fuerte de su discurso y la parte que realmente vale algo, y es que el sacerdote funciona como instrumento. El instrumento no necesita saber lo que está haciendo. Eso dice Santo Tomás. ¿Por qué? Se pregunta, ¿hace falta la fe en el ministro? Dice, no. Porque el ministro no necesita saber lo que está haciendo porque funciona como instrumento. El que va a agarrar este instrumento es Cristo, que Él sí sabe lo que va a hacer. Entonces, no es absolutamente necesaria la fe para consagrar. Concedo, estoy de acuerdo. Pero la intención que tiene que tener el instrumento no es solo la de hacer lo que hace la iglesia. Todo instrumento, a mí me gusta dibujarlo así, todo instrumento, este es de estrella, todo instrumento tiene mango y punta. Por el mango yo necesito docilidad a Cristo y ahí me alcanza la intención de querer hacer lo que hace la iglesia. Sí. Si yo, aunque no crea nada, no sé nada, pero yo quiero hacer lo que hace la iglesia, pues yo consagraría. Ok, pero hace falta algo más, no alcanza con esa intención. Y Santo Tomás, en otros artículos, habla de la segunda intención que tiene que tener un ministro que consagra, que es de sentido común. Tiene que aplicar esa intención a la materia. Por ejemplo, algo evidente, un sacerdote tiene que determinar qué consagra y qué no consagra. ¿Voy a consagrar el copón o solo la hostia grande? Pregunta de todos los días de un sacerdote. Bueno, si el sacerdote no determina qué quiere consagrar, no consagra porque no está apoyando la punta del instrumento en la materia. El instrumento siempre realiza una acción propia. Imagínense que en vez de un destornillador tienen un esfero. El esfero, si lo agarra un poeta, termina siendo un instrumento del poeta. El poeta escribe un poema. Pero imagínense que el instrumento no suelte tinta. ¿Escribe el poema o no lo escribe? No. El instrumento tiene que realizar su acción propia en la consagración. Tiene que decir si quiere o no quiere consagrar y qué es lo que quiere consagrar. Quiero consagrar el pan que está acá adelante. ¿Quiero consagrar el copón o no? Bueno, el sacerdote tiene que determinar eso. Y si no lo determina, no consagra. Yo pregunto ahora, pregunta muy simple, alguien que no cree que está consagrando, ¿se va a preocupar alguna vez de pensar si consagro esto o aquello? Si yo estoy haciendo un relato a la asamblea, le estoy contando lo que hizo Cristo, ¿hace falta pensar si voy a hacer la hostia grande o también las chicas? ¿O hace falta pensar en la hostia grande en algún momento? No. O sea, si al sacerdote le falta la fe, lo que le falta normalmente puede faltar, no es que le falte, puede faltar la intención de consagrar esta materia o aquella, que tiene que determinar. Y si no está suficientemente determinado, no consagra. Para ponerles un ejemplo, en la fraternidad se nos recomienda a los sacerdotes en el seminario tengan siempre como intención habitual consagrar todo lo que está arriba del corporal. El corporal es la tela que se pone abajo del cáliz, que se dobla en 9 partes. Acá está el cáliz. Y esa tela está hecha para recoger
todas las partículas del cuerpo de nuestro Señor que puedan caer, y por eso se llama corporal. La intención que normalmente uno pone del modo habitual, que la podría cambiar, pero para tener algo siempre determinado es, yo consagro todo lo que está arriba del corporal. Y si yo cuando termina la misa me doy cuenta que el copón está fuera del corporal, no lo consagré. Si estaba arriba del corporal, lo consagré. Aunque me haya olvidado. Porque ahí el padre se pierden unas distinciones entre intención actual y habitual que no tienen nada que ver. Que es cierto, ¿hace falta que el sacerdote esté prestando atención al momento de consagrar o no? Claro. No, no hace falta. ¿No? No. Alcanza con que él haya puesto la intención antes de decir, voy a consagrar. Y ya con eso queda la intención como virtual, salvo que yo la revoque voluntariamente. Y es lo que me está diciendo el padre, sí, tiene razón. Esa intención va a quedar salvo que yo la revoque. Sí, pero no se olviden que sea mi intención actual, es decir, estoy prestando atención ahora, estoy poniendo la atención, o lo puse antes, pues alguien que no tiene fe ni siquiera la va a poner ni antes ni después. ¿Por qué la va a poner? No la va a poner. O sea, podría ponerla. Como puede pasar, que ocurrió muchas veces, hay un mártir famoso, cambiando de sacramento, que también funciona, que recibe el bautismo en broma. Están burlándose de la religión católica, y entonces en una obra de teatro, y le dice al otro, bautízame, pero bautízame como lo hace la iglesia, porque tiene que quedar igualitico para que se vea bien la burla. Y entonces el otro quiere hacer lo que hace, le vamos a hacer bien como lo hace la iglesia. Y sobre este tipo que tengo acá, está aplicando la intención de hacer lo que hace la iglesia, me estoy poniendo dócil a la iglesia, y sobre este tipo que está acá lo estoy aplicando adelante. Y no creo nada de lo que estoy haciendo porque estoy burlando. No hace falta la fe. Y el tipo queda bautizado, perdón las expresiones del tipo, queda bautizado el hombre y muere mártir y empieza a proclamar que la religión católica es la verdadera porque el Espíritu Santo se le derramó y lo convirtió para mostrar justamente que ese bautismo había sido válido. Totalmente válido, y muere mártir. Y es uno de los mártires, perdón por ese tipo, pero muere mártir. Por eso, no hace falta la fe. Pero en alguien que le falta la fe, lo que puede faltar mucho es aplicar a la materia. Estoy queriendo consagrar esto o aquello. ¿Lo determiné en algún momento? Porque si no lo determiné, si mi materia es indeterminada, no consagro. Punto. Y eso lo dice Santo Tomás en 1000 textos. Para citar a San Agustín, por ejemplo, dice: Accidit verbum ad elementum et fit sacramentum. Se junta las palabras con la materia y ahí se forma el sacramento. O sea, para yo consagrar tengo que juntar las palabras sobre esta materia determinada. ¿Qué es lo que voy a consagrar? Si yo no lo junto, no lo aplico a eso, no consagro. Así tengo una intención. Aunque tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia, que es la intención como principal, si le falta la segunda parte de la intención, que es ¿qué materia? No consagra. No consagra. Y eso es lo que va a ocurrir a medida que vaya bajando la fe, menos consagraciones válidas va a haber. Cuarto error del padre Bianchetti. Este no lo van a entender, pero se los digo. Si dijera, este es mi cuerpo, ahí habría una duda seria si está consagrando o no. Y ahí se manda una explicación que se las voy a resumir en lo siguiente. Él dice, en español, para consagrar habría que decir, este es mi cuerpo. Sí. Porque esto es masculino y esto es masculino, entonces lo que estaría diciendo es, este cuerpo es mi cuerpo. Ya al traducirlo en otro idioma cambia. No, es mucho más profundo que eso. Si yo digo, este cuerpo es mi cuerpo, no estoy consagrando nada, porque la consagración no hace que el cuerpo de Cristo sea el cuerpo de Cristo. Ya era el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. La consagración lo que hace es que el pan deje de ser pan y empiece a ser cuerpo de Cristo. Esto no expresa ninguna transformación. Que mi cuerpo es mi cuerpo ya lo era antes. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Claro. Tampoco esto significa, este pan es mi cuerpo. Porque eso es una contradicción. Una cosa es que este pan se haga mi cuerpo, que sería un imperativo, y otra cosa es, este pan es mi cuerpo, que es una contradicción. O es pan o es cuerpo, no puede ser las dos cosas a la vez. Entonces Santo Tomás dice, no se puede poner que ese artículo evidentemente no lo leyó el padre, se leyó el otro. Yo me causaba gracia porque decía, leyendo un solo artículo de la Suma se resuelve todo. Y no me alcanza un solo artículo de la Suma, hay que leer el tratado completo del sacramento para que no digas tonterías. Este cuerpo, mi cuerpo, no funciona porque no hace nada. Es verdadero, pero no hace nada, no convierte nada en nada. Este pan en mi cuerpo es falso porque es una contradicción. Entonces la fórmula de consagración no es este. Porque este es un pronombre demostrativo determinado. Es decir, que este se reemplaza o por cuerpo o se reemplaza por pan.
En cambio, esto es un pronombre demostrativo indeterminado. Eso significa que se puede reemplazar o por pan o por cuerpo a través de las apariencias. Eso es lo que me va a costar hacer que lo entiendan, pero póngale esto, que antes era pan, que parece pan, es mi cuerpo. Entonces ahí sí estoy expresando una transformación, que antes era pan, que parece pan. Esto justamente se refiere a la sustancia a través de los accidentes. Qué complicado que es eso, padre. Bueno, yo digo lo que puedo. Este es como indefinido, es como subjetivo. Y esto es... Este es muy determinado. Tiene que ser una sustancia determinada. Esto puede ser una sustancia indeterminada. Puede ser o el pan o el cuerpo, no me refiero, no lo determino. Entonces, yo estoy expresando esta sustancia a través de los accidentes. Esto es una cosa que estoy tocando. ¿Qué es esto? Lo que estoy tocando. Esto es mi cuerpo. Entonces, lo que estoy tocando, que antes era pan, que parece pan, ahora es mi cuerpo. Ya digo, esto es bastante, lo estoy explicando bastante sencillo, pero es bastante complicado. Eso tiene que ver con lo que promulgan los luteranos, que hablan de consubstanciación y no transubstanciación como nosotros. De hecho, Lutero entendía la fórmula así. Ajá. Y entonces él creía que era como una especie de empanación. Seguía estando el pan y aparecía estar el cuerpo de Cristo dentro de la misma sustancia. Estaba entendiendo así, y Santo Tomás dice claramente eso no tiene sentido. Sí, tiene que ver exactamente con eso. Esto funciona lo mismo que en el cáliz. La consagración del cáliz es determinada. Dice, este es el cáliz de mi sangre. Porque la palabra cáliz es lo mismo que copa. Ayer estuve tomando vino y me tomé 2 vasos. Fíjense, vasos, copa, cáliz. ¿A qué me estoy refiriendo? Lo que está dentro, no al vaso. Y me estoy refiriendo a través del vaso. Funciona igual que el esto para el pan. ¿A qué me estoy refiriendo? Lo que está dentro, pero a través del coso y de modo como indeterminado, porque dentro del vaso puede haber una sustancia u otra. Antes era agua, ahora es vino, póngale en las bodas de Caná. ¿Sí? Entonces, ya digo, se los dejo así un poco en abstracto. Ahora hay que distinguir una cosa más, y es si este cambio se hace a propósito o sin querer. Si este cambio se hace sin querer, consagraría igual. Si este cambio se hace a propósito, porque la persona realmente cree que está diciendo este cuerpo es mi cuerpo, o este pan es mi pan, ya no consagraría más. Ya le digo, eso quizás lo va a entender mejor el padre que yo, que ustedes, pero a grandes rasgos, por ahí va la objeción que hace, que no tiene mucho fundamento. De hecho, lo que él está diciendo es, hay que hacer coincidir, porque imagínense que fuera, en vez del pan que se convierte en el cuerpo, perdón por el ejemplo, fuera una manzana. ¿Por qué digo eso? Porque es en femenino. Yo podría decir, esta es mi cuerpo, esta manzana es mi cuerpo, o puedo decir, este cuerpo es mi cuerpo. Y él está diciendo, perdón, le hice 2 veces lo mismo. Y él está diciendo que como en latín cuerpo es masculino, hay que hacerlo coincidir, es neutro, hay que hacerlo coincidir con eso. Y si se lo cambiara, cambiaría, digamos, se explicó una cuestión que no tiene realmente el fondo ahí. O sea, me está diciendo constantemente, esto es lo que tendría que decir. Y no es eso lo que tendría que decir. Justamente por eso digo esto, para no decir eso. Para no decir ninguna de estas dos cosas, que es lo que pasaría si yo pongo alguna de las dos estoy diciendo, y ninguna de las dos consagraría. Ya digo, si el cambio es a propósito y no sin querer. Bueno, no se preocupe si no entiende. Quinto error. Elogia el misal antiguo que tiene una rúbrica que pierde las palabras consagratorias que se lean clara y distintamente y que está en letra grande. Responde él. Hay muchísimas ediciones, la inmensa mayoría hasta donde vimos del misal, que ponen las palabras consagratorias en letra grande. Muchísimas ediciones, no todas. Es más, el misal nuevo explícitamente pide que las palabras consagratorias se lean clara y distintamente. Si comparan el misal antiguo al misal nuevo, van a ver que han eliminado un montón de rúbricas. Montón. Por ejemplo, en un momento de una rúbrica en el misal tradicional que dice infraaccionem. ¿Qué significa? Abajo, la acción. Es decir, abajo hay que hacer algo, hay que consagrar. Abajo, la consagración. Eso está tachado. ¿Por qué? Porque lo que creen los protestantes es que es un relato, no es una acción. Estoy simplemente recordando lo que Cristo dijo, pero no estoy haciendo nada con ese pan que tengo delante. Así, todas las rúbricas que se borraron responden a un cambio en la fe protestante. Entonces, que quede alguna rúbrica no significa nada.
Eso es lo que me está diciendo. No, pero quedan algunas rúbricas. No, mira, hay un montón que están cortadas. Revise, compare, ponga uno al lado del otro y piénselo en clave protestante, en los 6 protestantes que estuvieron ahí diciendo qué sacar y qué poner, y va a entender todo. Todo cambio en la misa nueva, responde a un error protestante. Todo lo que se sacó o se agregó responde a una concepción protestante de la misa. Daría para un desarrollo largo, pero no me voy a meter. Una vez más, yerra alevosamente el padre Bianchetti cuando afirma que si el sacerdote se olvida de consagrar, esto es, si se distrae en el momento de la consagración, entonces no hay consagración. Nunca dije eso. De hecho, se podría distraer, yo me distraigo un montón de veces. Si eso fuera verdad, andaría con unos escrúpulos que ni se imaginan. No es verdad si uno tiene una intención habitual de consagrar y determinada, todo lo que está arriba del corporal, yo sé qué es lo que consagra y lo que no. Siempre. Entonces, no estoy diciendo eso, él está sacando conclusiones que yo no digo, revisen el video o vean que no lo digo. Es lo que él entiende, que es otra cosa. Bueno, y después mete una patada a la congregación y a Monseñor Lefebvre. Si siguen aspirando a nivel congregacional a ser la única solución para renovar la iglesia y la cristiandad, como soñaba Lefebvre, que obliguen al padre Bianchetti y todos sus hermanos que abrazan los mismos desvaríos a retractarse para conformarse, no a las opiniones del suscripto, es decir, no a las opiniones del padre Federico, sino a la doctrina del mayor santo de los sabios y el mayor sabio de los santos, Santo Tomás de Aquino. En breve, quien pretenda ser miembro de un movimiento, sigue diciendo él, que osa querer ser la única solución y el salvador de la herencia de la gracia divina, si es que este mesianismo congregacional fuese viable, que al menos empiece leyendo la Suma Teológica. Me dan unas patadas, pero está bien enojado. Pues, digamos, no hace falta que le responda. Para empezar, se está olvidando varios artículos de la Suma porque leyó uno solo. Segundo lugar, nuestra congregación es la única que tiene a Santo Tomás de Aquino como único maestro, tanto en filosofía como en teología, y no solo eso, sino como en espiritualidad. O sea, Monseñor Lefebvre quería que nuestra vida espiritual fuera como la de Santo Tomás, que fuera el modelo, y eso es lo que él hace con su itinerario espiritual según la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Es un librito que escribe para nosotros, en familia, diciéndole, por favor, tengan una espiritualidad doctrinal. Y la doctrina de la Iglesia, la doctrina que siempre predicó la Iglesia, que es la de Santo Tomás de Aquino. Tengan razones para doblar rodilla y no doblen por cariño, por afecto, por razones. Además, bueno, ya la charla que di antes es evidente que la única que realmente está luchando por guardar la fe completa y todas las tradiciones necesarias para guardar la fe es la nuestra. Busquen otra, me dicen. Y no es una cuestión de orgullo, es una cuestión de humillación, porque siendo así como somos de pecadores, nuestro Señor nos da una gracia grande. Bueno, paciencia, a tratar de ser dignos. Ya digo, y es la única que guarda el equilibrio entre la obediencia y la fe, según Santo Tomás de Aquino, que ellos no lo entienden, porque están en una obediencia medio ciega y no se dan cuenta que también tienen los días contados. O sea, hacer una cosa de estas en el momento en que le están cortando la cabeza a todas las congregaciones tradicionales es tener una ceguera impresionante, no darse cuenta que ¿de qué vas a hacer ahí? Vas a tener que aplicar los principios que aplicó Monseñor Lefebvre hace 50 años. ¿Te va a tocar? Sí. Termino simplemente con la declaración de Monseñor Lefebvre del 21 de noviembre de 1974. Nos adherimos de todo corazón y con toda nuestra alma a la Roma católica, guardiana de la fe católica y de las tradiciones necesarias para el mantenimiento de esa fe, y eso es todo lo que estaba escrito acá, que ya lo borré y se los iba a señalar y no está. La fe, la misa, los sacerdotes, los seminarios, la congregación que guarde los sacerdotes y los obispos que ordenen. No hay otra congregación que tenga eso. A la Roma eterna, maestra de sabiduría y de verdad. Por el contrario, nos negamos y nos hemos negado siempre a seguir a la Roma de tendencia neomodernista y neoprotestante que se manifestó claramente en el Concilio Vaticano II y después del concilio en todas las reformas que de él surgieron. Todas estas reformas, en efecto, han contribuido y siguen contribuyendo a la demolición de la Iglesia, a la ruina del sacerdocio, a la destrucción del sacrificio de los sacramentos, a la desaparición de la vida religiosa y a la implantación de una enseñanza mala en los seminarios, en las universidades y en las catequesis. Ninguna autoridad, eso es importante, ninguna autoridad, ni siquiera la más elevada en la jerarquía, ni siquiera el Papa, puede obligarnos a abandonar o a disminuir nuestra fe católica, claramente expresada y profesada por el magisterio de la Iglesia desde hace 19 siglos. Si yo mismo, dice San Pablo, o un ángel bajado del cielo, os enseñase un evangelio distinto,
al que yo os he enseñado, que sea anatema, que sea excomulgado. ¿No es esto lo que nos repite el Santo Padre hoy? Pero si se manifiesta cierta contradicción en sus palabras y actos, así como en los actos de los dicasterios, elegiremos lo que siempre se ha enseñado y nos haremos los sordos ante las novedades destructoras de la Iglesia. No se puede modificar la ley de lo que rezo sin modificar la ley de lo que creo. A la misa nueva le corresponde catecismo nuevo, sacerdocio nuevo, seminarios nuevos, universidades nuevas e iglesia carismática o pentecostal, todo lo cual se opone a la verdad y al magisterio de siempre. Esta reforma, por haber surgido del liberalismo y modernismo, está enteramente envenenada. Si está toda envenenada, pues yo no puedo elegir una parte, quedarme con algo, yo vuelvo a lo anterior, a lo que sé que no tiene veneno. Sale de la herejía la reforma y acaba en la herejía, aunque todos sus actos no sean formalmente heréticos. Es pues imposible para todo católico consciente y fiel adoptar esta reforma y someterse a ella de cualquier manera que sea. La única actitud de fidelidad a la Iglesia y a la doctrina católica, en bien de nuestra salvación, es una negativa categórica a aceptar la reforma. Por eso, sin ninguna rebelión, ni amargura, ni resentimiento alguno, proseguimos nuestra obra de formación sacerdotal a la luz del magisterio de siempre, convencidos de que no podemos rendir mayor servicio a la Santa Iglesia Católica, al Sumo Pontífice y a las generaciones futuras. Por eso nos atenemos con firmeza a todo lo que la Iglesia de siempre ha creído y practicado en la fe, en las costumbres, en el culto, en la enseñanza del catecismo, en la formación del sacerdote y en la institución de la Iglesia, y que ha codificado en los libros publicados antes de la influencia modernista del Concilio, a la espera de que la verdadera luz de la tradición disipe las tinieblas que oscurecen el cielo de la Roma eterna. Haciéndolo así, con la gracia de Dios, el socorro de la Virgen María, de San José y de San Pío X, estamos convencidos de que seguimos siendo fieles a la Iglesia Católica y Romana y a todos los sucesores de Pedro, y de que somos los fieles dispensadores del misterio de nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu Santo. Amén. Realmente es por una cuestión de fidelidad a la misma Roma que uno hace eso. Por fidelidad al Papa, por fidelidad a los obispos, porque se quiere suicidar, pues yo le agarro la mano. ¿Qué voy a hacer? Porque lo quiero que hago eso. No por otra cosa. Bueno, rezamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Pío X, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.